Hola a todos, en este video vamos a tratar de hacer unos ejercicios para que quede más claro la parte de series y sucesiones que o que explicamos en el video anterior. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio, dice determina los primeros tres términos de la sucesión cuyo primer término es igual a 8 y el, el- la diferencia común o el número que se va a estar sumando, la D es igual a 3. Observen que en la nomenclatura de este formulario, la D está asociada a las sucesiones aritméticas. Recuerden que en el video anterior eh, vimos que había dos series importantes, la serie aritmética y la serie geométrica. La serie aritmética el factor por el que multiplicabas estaba denotado usualmente por la R. Si ustedes observan acá, acá viene. Pero bueno, vamos a concentrarnos en este primer ejercicio. Y entonces me dice que A1 es igual a 8, D es igual a 3 y que calcule los primeros tres términos de la sucesión. Recuerden que una sucesión es un conjunto de valores o de números que, que están ordenados y que se generan mediante alguna fórmula, ¿no? Y que la fórmula en la sucesión aritmética funciona como esta. Entonces vamos a ver. Entonces, aquí en esta columna vamos a poner la A, que son los coeficientes, y entonces va a ser el primer término, el segundo término y el tercer término. ¿De acuerdo? Me dicen que el primer término es 8 y que la diferencia común es 3. Entonces, aquí colocamos la D y aquí colocamos el número 3. ¿De acuerdo? Entonces el, el número 2 va a estar dado por, como vemos aquí la fórmula, dice, para construir el siguiente, usas el que tienes y le sumas la diferencia común o la D. Entonces, el anterior más la D. ¿De acuerdo? Ahora, esa va a ser así va a estar calculado el número en la segunda posición y entonces el número en la segunda posición es 11. Entonces el tercero va a ser lo mismo, entonces es igual al anterior más la D. Y entonces los primeros tres términos de la sucesión son estos tres numeritos que están aquí. Entonces los marcamos con un color. Ahí está. Entonces así quedaría el primer ejercicio. Ok, veamos el segundo. El segundo dice, determine los primeros cinco términos de la sucesión con un término inicial de 5 y una diferencia común de 7. Es lo mismo, entonces tengo que aquí voy a colocar mi A, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Y la D, que es la diferencia común, va a estar dada por el número 7. Entonces me dice, el primer número va a ser el 5, porque dice, determina los 5 términos de la sucesión con un término inicial de 5. Entonces A1 va a ser 5, y entonces el segundo número va a ser el anterior, más la diferencia común. Pero ojo, en el ejercicio anterior no lo hicimos, pero en este, pues ya se torna un poco repetitivo estar escribiendo la fórmula para todos los números, para los cinco números. Entonces lo que vamos a hacer es, entonces, recuerden que para construir el 2 es el anterior más la D. Entonces, vamos a ponerle signos de pesos a la C. ¿Para qué? Esto lo que me hace es que me fija esta celda. Y entonces, para que cuando yo corra la fórmula hacia abajo, el único que me esté corriendo es el B6 y se vaya deslizando hacia abajo. Este símbolo de pesos lo que dice es que, o lo que le indica Excel es que cuando corras la fórmula, esta C o esta celda no se va a mover. Observemos. Entonces, el segundo número es 12. Entonces, para correr la fórmula hasta el número 5 hay dos maneras. La primera es este cuadrito, si observan hay un cuadrito aquí verde, le damos un clic, no lo soltamos y lo arrastramos hacia abajo. ¿De acuerdo? Esa es una forma. Entonces déjenme quitarlo para enseñarles la otra forma. Entonces, imagínense que tienen 100 numeritos, entonces no van a estar arrastrando todo hacia abajo. Hay otra segunda forma más sencilla que en este cuadrito le vamos a dar simplemente doble clic para que me rellene hacia abajo la fórmula. ¿Ven? Le damos doble clic y se rellena automáticamente.
Entonces, los primeros 5 términos de la sucesión, pues son estos términos. ¿Ok? Va. Entonces, así quedaría el segundo ejercicio. El tercer ejercicio dice, calcule los primeros 3 términos de la sucesión donde el primer término es 15 y la diferencia común es menos 4. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar que la D no necesariamente tiene que ser positiva, también puede ser negativa. ¿Ok? Entonces, de la misma forma colocamos aquí A, la D es igual a menos 4, y entonces A1, aquí le vamos a poner A1, A2, A3, porque son los primeros 3 términos. Entonces, A1 me dice que el primer término es 15. Entonces, 15 colocamos en el primer término y entonces el segundo término le colocamos igual el anterior más la D. Entonces aquí colocamos el símbolo de pesos, aquí nada más para darle doble clic y no arrastrarlo. Y entonces le damos doble clic. Entonces los 3 primeros términos de la sucesión son estos 3 numeritos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Entonces el siguiente ejercicio dice, el octavo término de la sucesión es 17 y su diferencia común es 2. Encuentre el valor del primer término. Ok, entonces aquí ya no me dice que, aquí ya no tengo que calcular cada uno de los términos, sino al contrario, yo tengo el octavo término, que es 17, y tengo que su diferencia común es 2. Entonces, ¿cuáles son los datos que tengo? El octavo término, le vamos a anotar a 8, que es 17, y su diferencia común, que es de 2. Entonces, me piden calcular el primer término. Observamos de este formulario quién o de dónde, de qué fórmula puedo obtener el primer término, que el primer término es A1. Entonces, si observamos aquí la segunda fórmula, tengo AN igual a 1, me relaciona cualquiera con el 1 y la diferencia común. Entonces, vean, aquí la N, yo sé que A8 es 17, entonces el A8, la N vale 8, es igual a 1 más 8 menos 1 por 2 en este caso. Entonces, en esta fórmula puedo despejar la A1. Entonces, este término, como está sumando, lo paso del otro lado, restando. Y entonces me va a quedar, pongo igual, este AN, que en este caso es A8, menos, ¿por qué? Porque este término que está sumando lo voy a pasar del otro lado restando. Entonces abro paréntesis, N. ¿Quién es N? Pues N es 8. ¿Por qué? Porque este numerito es A8. 8 menos 1, cierro paréntesis, asterisco para multiplicar y la D. Entonces, ahí está. Entonces, el primer término es 3. El primer término de esta sucesión es 3. ¿De acuerdo? Y entonces lo podemos corroborar. ¿Cómo lo podemos corroborar? Ah, pues colocamos, la A, que va a ser y aquí la D, que la D es 2. Entonces, la A, quisiéramos que la sucesión llegara, que el octavo número de esta sucesión fuera 17. Entonces aquí voy a tener que llenar una lista hasta el 8. Para no estar anotando 1, 2 y así, lo que vamos a hacer es usar una función que se llama sucesión. Una función que se llama sucesión y le voy a decir, hazme una lista hasta el 8. Va, me hizo la lista. Entonces me dice que mi primer número es 3, el que calculé es 3. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, el siguiente número lo calculo como A más la diferencia común, que es 2, y entonces fijo la celda, ahí está, y arrastro. ¿Qué tendría que pasar cuando yo le doy doble clic aquí al cuadrito verde? Que en el último número, que en el octavo número, me tiene que dar 17. Veamos si es cierto. Ahí está, corresponden. Entonces quiere decir que mi cálculo es correcto. ¿Ok? Entonces, siguiente ejercicio. Dice, si el décimo término de una sucesión es 26 y la diferencia común es 3, ¿cuál es el primer término?
es el mismo ejercicio, se ven acá, mismo, el octavo término de la sucesión es 17 y su diferencia común es 2. Encuentre el valor del primer término. Misma historia. Voy a colocar, aquí coloco el A10. ¿Por qué? Porque dice que el décimo término de la sucesión es 26 y la diferencia que es D común es 3. Entonces, ¿cuál es el primer término? Entonces me piden calcular, el décimo término es 26 y me piden calcular A1. Es la misma fórmula, ¿de acuerdo? La misma segunda fórmula despejada. Este que está sumando lo paso del otro lado restando, entonces va a ser igual a A10, que es AN, en este caso A10, menos, paréntesis, la N, que es 10, menos 1 por la D. Ahí está, menos 1. ¿De acuerdo? Ese tiene. Y de la misma forma lo podemos corroborar A para que veamos que está bien. Entonces hacemos la función sucesión. Entonces colocamos hasta el décimo. Colocamos la D, que es 3. Y entonces el primer término que calculamos es igual a menos 1. Y entonces el segundo término es el anterior más la D. Entonces fijamos la celda y entonces le damos para corroborar que el décimo término es 26. Ahí está, 26, 26. Entonces nuestro cálculo es correcto. Ahí, es 6. Ahora vamos al ejercicio número 6, que dice de la siguiente manera: el quinto término de una sucesión es 30 y la diferencia común es 5. ¿Cuál es el primer término? Misma historia. Entonces es lo mismo que me están pidiendo en el otro ejercicio. Entonces me dice que el quinto, entonces A5 va a ser igual a 30. ¿De acuerdo? Y me dicen que la diferencia común es 5. ¿Cuál es el primer término? Misma historia, entonces me piden el primer término. Entonces el primer término otra vez es la misma fórmula. Entonces es el A5 menos paréntesis la N, que en este caso es 5, menos 1, cierro paréntesis, por la D, que es 5. Como ejercicio, si quieren, hagan la comprobación como lo hicimos en los otros ejercicios para que vean si el cálculo es correcto. Ejercicio 7. Dice, encuentra la suma S14 de una sucesión cuyos términos es A1 igual a 4 y A14 igual a 69. Recordemos que la suma S14 es sumar los primeros 14 términos de la sucesión, ¿de acuerdo? Entonces ahora estoy en esta parte de la serie, es la S. Entonces hay dos fórmulas, hay que ver cuál es la que tengo que usar. Entonces, ¿qué información me dan? El 1, el primero y el último, ¿de acuerdo? Si ven, entonces tengo que usar la primera, porque la segunda no la puedo usar porque no me dan la D. Entonces tengo que usar la primera. Entonces veamos. Entonces, ¿quién es A1? Pues A1 es 4. ¿Quién es AN? O en este caso A14. En este caso es 14, es 69. Y la N, que en este caso es 14. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo todos los elementos para hacer este cálculo. Entonces la suma la puedo calcular de la siguiente manera. Vean, es n entre 2. Recuerden, voy a poner paréntesis. N entre 2, cierro paréntesis. Asterisco para multiplicación, abro de nuevamente paréntesis. Un A1 más A14. Entonces le doy enter. 511. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la suma, o esta cantidad es la suma de los primeros 14 términos de la sucesión. ¿Ok? Entonces, siguiente ejercicio. Entonces, el octavo ejercicio dice, determine la suma S10 para una sucesión donde el primer término es 10 y el décimo término es 55. Misma historia. Tengo el primer término y tengo el décimo. Entonces quiero calcular
ese 10. Entonces tengo el primero y el último. Entonces otra vez tengo que usar la primera fórmula. Entonces otra vez tengo A1, que es 10, y tengo a primero y el décimo, a 10. Tengo a 10. Determine ese 10, entonces el décimo término es 55. ¿De acuerdo? Entonces, determine ese 10 para una sucesión donde el primer término es 10, entonces A1 es 10 y el décimo término es 55. Décimo término es 55. Entonces, la n también es 10 porque pues quiero calcular ese 10. Entonces, la suma es igual a, abro paréntesis, n dividido entre 2, cierro paréntesis, asterisco, abro paréntesis, A1 más A10, cierro paréntesis. Entonces, la suma son 325. Si ven, es el mismo ejercicio que en el anterior, ¿de acuerdo? Entonces, S14, entonces mi N es 14, mi A14, el último es 69 y A1 es 4, es el mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Hicimos lo mismo. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, compute o calcule la suma S7 de una sucesión con el primer término de 3 y el séptimo término 45. Misma historia. Tengo el primer término, que es 3, y tengo el séptimo término, que es 45. Entonces me piden S7, entonces la N vale 7, y entonces la suma va a quedar determinada por, abro paréntesis otra vez para usar la misma fórmula, n entre 2, cierro paréntesis, multiplico con el asterisco, abro paréntesis, A1 más A7 y cierro paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la suma son 168. ¿Ok? Veamos otro ejercicio. Entonces, ahora, este ejercicio determine los primeros tres términos de la sucesión A1 igual a 8 y R igual a 3. Ojo, aquí sí ya debemos poner atención, ya hay algo diferente, vean, la R vale 3. Entonces, si ven las sucesiones aritméticas usaban la D, las geométricas son las que usan la R. Entonces, vean, para calcular el siguiente, lo que dice es, el que tienes lo multiplicas por la R, ¿de acuerdo? Entonces, misma historia, tengo que calcular los primeros tres. Entonces, coloco la A, coloco la R es 3, y entonces A1, A2, A3, y entonces el primero me dicen que es 8. Y entonces, para calcular el segundo, simplemente tengo que el anterior multiplicarlo por la R. Ahí está. Y el siguiente es el anterior multiplicado por la R. Listo. Entonces, estos son los primeros tres términos de la sucesión. ¿De acuerdo? Y por último, el ejercicio 11 nos dice, encuentre la suma S7 de la sucesión 4, 20, 10. Ok, aquí es un poco diferente porque aquí ya no me dan ya no me dicen, no me dan más datos, ni la D ni la R. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo primero que tengo que identificar es cuál de los dos tipos de sucesión es. Si es una sucesión aritmética y si es una sucesión geométrica. Entonces lo único que me dan es que A, tengo el primero, el segundo y el tercero. El primero es 4, el segundo es 20 y el tercero es 100. ¿De acuerdo? Entonces nos preguntamos, ¿será esta una sucesión una sucesión aritmética? Es decir, el siguiente, es decir, este es A1, el A2 es la suma del anterior, del 4, más una constante, pues sí, para obtener el 20, al 4 le tengo que sumar 16. ¿Sí ven? Pero ojo, del segundo término al tercero, ya si le sumo 16, pues es 36, no es 100. Entonces, si fuera una sucesión aritmética, el tercero debería ser 36, no 100.
Entonces no es una sucesión geométrica, que diga aritmética. Entonces veamos si es una sucesión geométrica. ¿Cómo yo sé si es una sucesión geométrica? Ah, pues hay que ver la R. ¿Cómo dijimos en el pasado, en el video pasado? ¿Cómo dijimos que calculábamos la R? Si ven, aquí está. Uno, fijo dos números. Tomo dos números. El de la derecha lo voy a dividir entre la izquierda. Entonces, a ver, R, lo voy a colocar aquí, R es igual a, tomo los dos números, el de la derecha o el que está más abajo, entre el de arriba. 5, me da 5. Ok, entonces, esto debería cumplirse para cualquier par de dígitos o para cualquier par de números consecutivos en la sucesión. Es decir, también tendría que ser este mismo número para, si yo agarrara el 100 y el 20. Hay que ver. Entonces hay que estar seguros. Entonces el tercer número entre el segundo número me va a dar 5. Entonces esta sucesión o estos son los tres primeros números de una sucesión geométrica. Entonces me dice que calcule S7. ¿De acuerdo? Me dice que calcule S7. Entonces voy a la fórmula de S7. Entonces vean, aquí hay dos fórmulas para la suma S7. Entonces tengo que ver cuál de las dos cumple. Entonces, veamos la segunda. La segunda dice que divide el primero entre 1 menos R, pero me dice o dice que la condición es que R debe estar entre menos 1 y 1. Pero esta R es 5, entonces no cumple la condición esta. Entonces tengo que calcular la suma con la primer fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, la suma, vamos a colocar aquí, la suma va a ser, déjenme colocar suma, entonces tengo que usar la primera fórmula. Vean, voy a colocar un igual, es A1 que es el primer término es B5 por paréntesis 1 menos R a la potencia N. Entonces, ¿quién es mi R? Es este, a la potencia N. Pero N en este caso es 7. ¿Por qué? Porque me piden que calcule S7. ¿De acuerdo? Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Si ven, estoy aquí en la parte de arriba todavía. Tengo que dividir, abro paréntesis, entre 1 menos R. 1 menos la R que es 5. ¿De acuerdo? Lo checamos otra vez. La fórmula es A1 por, abro paréntesis, 1 menos la R, que es la roja, a la potencia, pongo la cuña, 7. ¿Por qué? Porque me piden que calcular ese 7, ese es el ejercicio. Dividido entre 1 menos R. Esta R nuevamente es este 5. ¿De acuerdo? Entonces, le damos Enter y el resultado, la suma es 78.124. Vean, era ese 7. Y lo podemos verificar, sí lo podemos verificar. ¿Cómo lo podemos verificar? Ah, pues tendríamos que completar esta serie y sumar todos los números. Entonces vamos a ver, voy a borrar estos tres. Si yo lo quisiera corroborar, vamos al corroborado del lado derecho. A, pongo R, que es 5. Entonces pongo aquí, hago una sucesión para que me complete hasta el 7. Hasta el 7. Entonces el 1 es 4. El segundo es igual a el anterior por la R, pero ojo, voy a fijar la R con símbolos de pesos, y entonces la completo es el 7. Ahí está. Entonces, si yo aquí calculo la suma de todos estos con la función suma de Excel lo que hace es sumar las celdas. Entonces voy a seleccionar todas las celdas y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué me tendría que dar en esta celda? Pues si mi cálculo es correcto, debería dar este mismo número. Vamos a ver.
Ahí está, 78.124. ¿Ok? Entonces, corroboramos que nuestro cálculo es correcto y está perfecto. Entonces, estos son algunos ejercicios de series y sucesiones para que puedan estar preparados. Si hay alguna duda o si no les queda claro algún ejercicio, pueden escribirme y yo les respondo. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.